Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, salió en libertad tras pasar 1 año 7 meses en la cárcel por un caso de corrupción y lavado de dinero. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Sin embargo, aún no terminan los juicios contra el exmandatario. Esta noticia internacional, empezamos. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, salió en libertad tras permanecer 1 año 7 meses en prisión. Cientos de partidarios acudieron a recibirlo en la sede de la Policía Federal de Curitiba. Quisieron encarcelar una idea y las ideas nos encierran. No saben lo que significa para mí estar aquí. La libertad de Lula fue posible tras la resolución que emitió este jueves la Corte Suprema de Brasil, estableciendo que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ir a prisión una vez haya agotado todos sus recursos. Por mayoría de 6 votos. Con una mayoría de 6 votos, fue juzgada y considerada apropiada. El exmandatario que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 fue detenido desde abril de 2018 tras haber sido condenado a 8 años y 10 meses de prisión por un tribunal de segunda instancia por un caso de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue confirmada en tercera instancia, pero el exmandatario apeló su caso al Supremo, el mismo que aún no se pronuncia. Tengo la voluntad de demostrar que este país puede ser mejor si tienen un gobierno que no miente tanto como el de Bolsonaro. Lula siempre denunció que su encarcelamiento solo buscaba impedir que se presentara a las elecciones de 2018 en las que era el candidato favorito y que finalmente llevaron a la presidencia a Jair Bolsonaro. Después de que me arrestaron y robaron las elecciones, Brasil no mejoró, Brasil empeoró. Este cambio del tribunal afecta a más de 4.800 presos, pero muchos permanecerán en la cárcel en régimen de prisión preventiva debido a su peligrosidad. La liberación de Lula este viernes no significa el final de los juicios por los que es acusado también de corrupción. Sin embargo, con sus actuales antecedentes, no podría presentarse a elecciones. Stephanie Paz, 24 horas. Temas nacionales: del prefecto de Sucumbíos, Humberto Chávez, y el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jofre Poma, junto a 7 procesados más, fueron condenados a prisión por la paralización de las actividades petroleras durante las manifestaciones de octubre. La paralización del bombeo de crudo a través del oleoducto transecuatoriano tuvo sus primeras consecuencias económicas en los días del paro nacional y se estimaron pérdidas por millones de dólares. Las consecuencias penales para quienes habrían protagonizado los hechos llegaron un mes después. Previo a la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, los procesados rezaron en procura de mejor suerte en el juicio. No obstante, las evidencias presentadas por Fiscalía pesaron más en la decisión del juez de la causa, David Cacho, quien resolvió condenarlos a prisión, en el caso del asambleísta Jofre Poma, en calidad de cómplice. El juez ha dicho que no es autor, pero sí es cómplice. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos y acataremos. Pero en manera paralela estamos pidiendo la suspensión condicional de la pena, que debe ser otorgada porque así la ley lo dispone, y seguramente Jofre Poma Herrera, a más tardar el día lunes, estará libre y retomando su curul. Junto a Poma, el prefecto de Sucumbíos, Humberto Amado Chávez, también se enfrenta a la pena de 1 año 4 meses de prisión en calidad de cómplice de la paralización del campo Lago Norte durante las manifestaciones. Chávez ha dicho que fue obligado a marchar. Las agravantes dicen que es haber cometido en tumulto la infracción. Imagínense que dice haber cometido la infracción cuando dice que el mismo juez que mis defendidos no estuvieron en el lugar donde se cometieron las infracciones. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia es en contra de 9 personas. 4 de ellos en calidad de autores, sentenciados a 4 años de prisión, al pago de una reparación integral de $6.000, una multa de 4 salarios básicos y la presentación de disculpas públicas. Y se cuentan 5 condenados como cómplices, quienes deberán pagar 1 año 4 meses de prisión, la reparación integral de $6.000, la multa de 4 salarios básicos y también las disculpas públicas. Si bien la ejecutoria de la sentencia podría dejar a los 2 funcionarios fuera de sus cargos, los abogados dicen que agotarán todos los recursos para evitar la cárcel y la pérdida de sus cargos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El 12 de octubre era la fecha fijada para el golpe de Estado.
Así lo asegura la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La funcionaria sostuvo además que ese día más de 3.000 noticias falsas circularon en redes sociales. La mayoría de ellas salieron de Venezuela. Esta mañana en el espacio de los desayunos de 24 horas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles de su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos ocurridos durante los 11 días de manifestaciones contra el decreto 883. La funcionaria sostiene que el gobierno no deslegitima la protesta social y el descontento de ciertos sectores, pero enfatiza que hay que hacer diferencias. No es espontáneo tener un grupo de chat para ir a tomarse la Contraloría General del Estado. No es espontáneo conducir la marcha hacia un cuartel militar. De ahí que según las pruebas que hasta ahora han recabado, el 12 de octubre era el día fijado para llevar a cabo el golpe de Estado. Incluso preparando declaraciones, decisiones políticas que lo que pretendían era afectar al Estado. Romo aseguró que la violencia no solo se vivió en las calles, sino también en las redes sociales. Solo el pasado 12 de octubre se emitieron más de 3.000 noticias falsas sobre los hechos que ocurrían en el país. Lo que llama la atención es que estos mensajes eran enviados desde Venezuela en su mayoría. Esto no solamente ayudó a inflamar los ánimos de la población, de los manifestantes, mentiras que se dijeron sobre niños, sobre hospitales, mentiras, eran noticias falsas, eran mentiras que exacerbaban el ánimo de los que participaban en la protesta, pero yo creo, Liz, que esto también es lo que colaboró para convertir a los periodistas en un objetivo de la discusión, en un objetivo del enfrentamiento. Un estudio publicado semanas atrás por la Universidad de Oxford confirmaría este dato. Según la investigación, un puñado de actores estatales usan propaganda computacional, incluso para operaciones de influencia externa en otros países, siendo China, Rusia y Venezuela las naciones que emplean sus plataformas para intervenir en audiencias globales. En Twitter, las tendencias por esos días reafirman el estudio y lo dicho por la funcionaria. Por ejemplo, el 10 de octubre, hashtag Muerte Cruzada Ya fue tendencia en Venezuela y el expresidente y ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, era uno de los personajes que lo impulsaron. Ese mismo día, hashtag Fuera Moreno también fue tendencia en el país gobernado por Nicolás Maduro. Joana Ramos, 24 horas. Hoy se inauguró el 174 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por primera vez en Quito. Mientras la comisión todavía trabaja en el informe de las protestas de octubre, el presidente Moreno detalló vulneraciones a los derechos humanos. Por primera vez en 60 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Quito. Desde hoy hasta el 14 de noviembre, los comisionados realizarán audiencias durante este periodo en el que se tratarán los principales problemas sobre derechos humanos en la región. Para fortalecer sus actividades de protección, promoción y exigibilidad de derechos. La intensa agenda que tenemos por delante incluye audiencias públicas respecto de 14 países. Es una hermosa coincidencia ser sede por primera vez, precisamente al conmemorarse 60 años de su creación. El primer mandatario habló acerca de las protestas y recordó casos de vulneración de los derechos humanos. Secuestraron periodistas, policías y militares, los humillaron. Hermanos policías fueron quemados. 2 perdieron un ojo. A la policía María José, ella les dijo es que estaba embarazada, la golpearon pues donde debían, en el vientre, la desnudaron y la manosearon. Si eso no es una violación a derechos humanos, pues... Recordó que la democracia estaba en riesgo en momentos en los que el país presenció un elevado nivel de violencia, con la intención de romper el Estado de Derecho y la democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará audiencias públicas sobre distintos países, sin embargo, no se tratarán los temas de Ecuador al ser el país anfitrión. La Comisión tiene en su reglamento una limitación, pero abrimos las puertas para reuniones con la sociedad civil para poder escuchar a todos. Y aclaró que respecto a las últimas protestas, el informe estará listo en las próximas semanas. Esperamos su aprobación final y poderlo entonces presentar. Quizás lo vamos a hacer en Washington. Si hubo algún exceso, si la búsqueda de la paz social y el combate a los grupos violentos generaron errores o se afectaron derechos humanos, implementaremos las medidas legales correspondientes. Lo que sí está claro es que en diciembre también presentarán el informe respecto al secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico empieza la elaboración del segundo informe sobre el proyecto económico. El análisis se centró en una posible división de la ley.
Andrea Samaniego nos tiene más información desde el Palacio Legislativo. Hola Andrea, te escuchamos. Gracias, Copesta. Muy buenas noches. Así es, los legisladores debatieron esa posibilidad. Incluso hubo una moción para que se dividan los textos, es decir, sacar la parte monetaria de la ley urgente y únicamente debatir sobre la parte tributaria. Sin embargo, esta moción no fue calificada por el presidente de la Comisión de Régimen Económico. Veamos en el siguiente video cómo se desarrolló esta sesión. Separar el proyecto enviado por el Ejecutivo es la condición de varios legisladores. En la sesión de este viernes, Gabriela Larreategui mocionó la separación de la parte monetaria, que tiene que ver principalmente con la independencia del Banco Central y la integración de la Junta Monetaria del proyecto de ley. Lo responsable con el país es dividirlo, es sacar el Código Orgánico Monetario y Financiero, sacar el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, que son la mitad del proyecto de ley, para que el gobierno, el Ejecutivo, vuelva a ingresar como un trámite económico urgente. El tema puso a debatir incluso entre los legisladores de Alianza País. Responsable, me parece, muy a título personal, sería lograr priorizar de la materia monetaria los temas mínimos que necesitamos o que el país necesita. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo económico urgente. No puede ser solamente quedémonos con 2 o 3 artículos porque esos son los más urgentes. Estamos hablando de 2 códigos absolutamente importantes para sostener la dolarización, señores. Pese a que la Revolución Ciudadana y el PSC van por el archivo, también creen que es necesario quitar esa parte, que son alrededor de 250 artículos. Precisamente por eso, porque no hay consensos, porque hay observaciones serias de constitucionalidad. Sin embargo, la moción no fue calificada por Mendoza. Dar tratamiento de inicio en el tema tributario y continuar debatiendo la necesidad de llegar a separar este proyecto en la parte monetaria y en la parte tributaria. Y con eso se dio paso al análisis de la parte tributaria de la ley. Y bueno, la Comisión de Régimen Económico tiene hasta el lunes para elaborar el informe para segundo debate de esta ley de crecimiento económico. Por esa razón, este sábado se reunirán para recibir a varios sectores y también a la CONAIE para que entregue sus aportes a este proyecto económico. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene hasta el 16 de noviembre para pronunciarse sobre este proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Con esta información regresamos con ustedes que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por el informe. Y el gobierno busca el mecanismo para el registro de camionetas y motocicletas en el sector agrícola. La medida servirá para la focalización del subsidio a los combustibles. Las necesidades. Lo dijo en cadena nacional el presidente Lenín Moreno el pasado miércoles. Vamos a hacer un registro de las camionetas que en el campo sirven para transporte de pasajeros y alimentos. Esa es una función muy importante para el campesino y su familia. Lo mismo se hará con las motocicletas y según el primer mandatario, serán los tenientes políticos los que informarán en sus respectivas parroquias cómo funcionará este registro. El ministro de la Productividad, Iván Ontaneda, confirmó que la medida está dirigida a la focalización de los subsidios al combustible. El censo estamos para focalizar de subsidios. Queremos que los subsidios lleguen focalizados a la gente que necesita, a la gente que tiene camionetas, a la gente del agro central. Según Ontaneda, el gobierno ya está trabajando en el levantamiento del catastro. Estamos trabajando ya de manera inmediata para tener resultados de eso. Para Clever Sigüenza, dirigente gremial de los agricultores, la propuesta es viable, pero se deben tomar en cuenta las posibles distorsiones que pueden aparecer. La manera de entregar ese subsidio pues es dos, existirían dos, ¿no? Una de forma directa, que sería ya descontado del propio consumo, que es lo que van a preferir los usuarios. El otro mecanismo podría ser la entrega de un bono, pero eso podría causar aún más distorsiones. El gobierno ofreció además la apertura de decenas de centros de acopio de productos agrícolas. La idea es también buena, señala Sigüenza. El problema es que el Estado ha demostrado no ser un buen administrador. Eso es un desafío muy grande. Otro de los ofrecimientos para el sector agrícola son más y mejores créditos de la banca pública. Joana Ramos, 24 horas. En Sangolquí, cuna del Independiente del Valle, equipo que jugará en la final de la Copa Sudamericana, este sábado se vive ya un ambiente de fiesta. Los hinchas se preparan para ver al equipo de sus amores en el estadio de la localidad a través de pantallas gigantes.
El canto de los miembros de la familia Santa María, hincha del Independiente del Valle, retumba en todo Sangolquí. En el populoso sector de San Blas muestran su alegría y la expectativa que tienen por su equipo. Que estamos nosotros animados y pidiendo a Dios que tiene que venir ganando. Tienen que venir ganando. Y estamos con los ánimos al 100 para el día sábado, darle todo el apoyo desde acá, desde el Cantón Rumiñahui y la Cuna del Cielo, para que ganemos allá en Paraguay. Independiente del Valle jugará este sábado contra el Colón de Santa Fe, equipo argentino, en la final de la Copa Sudamericana 2019, luego de eliminar al poderoso Corinthians de Brasil. ¡Independiente del Valle! 17 miembros de la familia Santa María viajaron hasta Paraguay para no perderse la gran final. También sufriendo, porque muy lejos, no pudimos viajar nosotros, pero están nuestros familiares. Prácticamente salir con todo, como siempre jugamos en partidos de visita, tenemos que darle con todo, nunca escondernos y darlo hasta adelante. El equipo tiene que ganar. Pero en todo el cantón, cuna del Independiente del Valle, hay expectativas por esta gran final. Estamos conscientes de que todos tenemos que apoyar, todos somos ecuatorianos, porque el Club Independiente representa al Ecuador. Y desearle suerte al Independiente y como buen sangolquileño decirle adelante Independiente, adelante. El municipio de Sangolquí tiene previsto instalar varias pantallas gigantes en el estadio para que los hinchas se congreguen y apoyen al equipo. Poner 2 pantallas de televisión para las 2 tribunas principales, a las cuales asistirán no menos de 6, 7, 8 mil personas. Sin importar los resultados, las autoridades locales y directiva del equipo tienen previsto realizar un homenaje a los jugadores el próximo domingo cuando retornen de territorio paraguayo. Creemos que traemos la copa del hecho de que autoridades y gente del cantón está ya avivando pues para el día sábado el partido, de manera que el entusiasmo es grande. El partido se llevará a cabo este sábado 9 de noviembre a partir de las 15:30 hora de Ecuador. La final de la Copa Sudamericana será inédita, pues ninguno de los 2 finalistas ha alcanzado esta copa. Por su parte, Independiente del Valle llegó a la final de la Copa Libertadores en 2016, donde alcanzó el vicecampeonato. Helen Quiñones, 24 horas. Más noticias, hay preocupación por la escalada de violencia que se ha registrado como parte de la pugna entre pescadores artesanales e industriales en El Oro, conflicto que fue evidenciado ayer en 24 horas. La Armada asegura que se ha identificado a varios de los sujetos que han participado en estos enfrentamientos. La pugna entre pescadores artesanales e industriales de Puerto Bolívar en la provincia del Oro data de hace más de 15 años, en el que el centro del conflicto ha sido un cruce de acusaciones por el espacio que tienen a disposición para realizar sus faenas. El tema paralizó la localidad en agosto de 2018. Hoy, esa guerra se libra en el mar, como lo mostramos en este noticiero. ¡Uy! ¡Que lleven la bala! Patricia Granda es abogada y durante más de una década ha representado tanto a bolicheros como a artesanales en esto que parece una historia de no acabar, con un componente preocupante, asegura, pues la violencia se ha incrementado. Quema de barcos, quema de redes, balacera, heridos, muertes, situaciones que las autoridades ya tienen que poner control. Y es que han existido treguas momentáneas acompañadas de las ofertas de autoridades de turno, dice Granda, pero hasta la fecha no hay soluciones de fondo. Hemos venido prácticamente, ¿qué será? Unos 2 años con una socialización de una nueva ley de pesca, se mandó un borrador a la Asamblea, pero hasta ahí quedó. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la Armada dio a conocer que varios propietarios de barcos industriales han manifestado que sus embarcaciones son pequeñas, de madera, y la estructura no les permite navegar más allá de las 8 millas, por lo que han solicitado a las autoridades ser consideradas embarcaciones de pesca artesanal. Para el excomandante de la Marina, Livio Espinosa, la situación al margen de quién tiene la razón o no, de a poco las diferencias empiezan a dar paso al cometimiento de delitos. De ahí que cree que es necesario que la Marina y otras autoridades de gobierno tomen el control de esta zona. La Armada tiene que controlar todo lo que pasa en nuestro territorio marítimo, porque si no, esto sería un país en caos, donde cada cual hace lo que quiere y lo que puede. La Armada además informó que han identificado a varios de los agresores que aparecen en los videos para notificar a las autoridades pertinentes con el fin de que se investigue.
Con imágenes de Mario Reyes, Carlos Acoto, 24 horas. Fue inaugurada en el Parque Samanes de Guayaquil la electrolinera más grande del país, donde los buses y taxis eléctricos harán sus recargas. La obra significa un gran paso en el camino hacia la movilidad sostenible. 90 días demoró la construcción de la primera electrolinera más grande del país. La obra fue inaugurada por el vicepresidente de la República y autoridades locales. Que son testigos del primer paso que se da en esta ciudad para cambiar la movilidad en el Ecuador entero. La electrolinera está ubicada en el Parque Samanes, junto a la avenida Narcisa de Jesús. Se trata de un centro tecnológico de carga, donde los 20 buses eléctricos que circulan en Guayaquil podrán abastecerse de energía y los taxis eléctricos que en los próximos días serán entregados. Ojalá más autoridades del Ecuador vean que aquí hay una posibilidad tangible, real, algo posible. En la ciudad se dará un incentivo económico para los transportistas y taxistas que deseen cambiar sus unidades por automotores eléctricos. $850.000 al año destinado a dar un incentivo a quienes deseen cambiar sus taxis por taxis eléctricos y a quien desee cambiar su bus por buses eléctricos. La recarga será mediante una aplicación que debe ser descargada por parte de los conductores. Que un bus a diésel está gastando actualmente unos $60 diarios. Aquí en esta electrolinera va a gastar $25 diarios con electricidad. El taxi gasta diario $17 en promedio, aquí va a gastar $9 con electricidad. Para las autoridades, la inauguración de la electrolinera significa un gran paso en el camino hacia una movilidad sustentable. Esto quiere decir que se busca menos contaminación y cuidar el medio ambiente. Se construirán otras 25 estaciones eléctricas en toda la ciudad. Paul Tutibén, 24 horas. De los 5 detenidos en el caso del asesinato del adolescente que se opuso al secuestro y venta de su hijo recién nacido, 2 no fueron procesados y quedaron en libertad. El menor, que fue recuperado, aún permanece internado en un hospital de Cuenca. Será entregado en los próximos días a su padre. En medio del dolor y de varias preguntas sin respuestas, son velados los restos de Adriana Roxana, la adolescente de 17 años que fue asesinada con 6 puñaladas por oponerse al secuestro de su hijo recién nacido. Yo sé que no me la van a devolver a mi hija de nuevo, pero yo quiero justicia. Por el caso, Iris Castillo, hermanastra de la víctima, fue detenida. A ella le dictaron prisión preventiva por el delito de asesinato. Hasta 34 años podría pasar en la cárcel por ser la autora intelectual. Por Facebook habría concretado el rapto y venta del pequeño en $2.000. Una vez que se apoderan del infante, toman un taxi, avanzan hasta la estación de la entrada de la 8, donde les estaba esperando otro vehículo, que se desplazan hasta la ciudad de Cuenca. Elementos de la UNACE en Cuenca detuvieron a 3 mujeres, la que fingió el embarazo, señora que iba a pagar por la criatura $2.000, y su hija de 20 años. Las 2 fueron procesadas por el delito de secuestro, pena que tiene como prisión 7 años. La propietaria del inmueble donde fue encontrado el bebé quedó en libertad. Aparentemente desconocía lo ocurrido. En la noche apresaron al taxista que hizo la carrera para entregar al niño. Él no fue procesado, también quedó en libertad. Mencionó que lo contrataron sin imaginarse el macabro caso. La policía continúa en la búsqueda de alias Kevin y alias Brian, los 2 sujetos que ingresaron a la casa y asesinaron con varias puñaladas al adolescente. El niño fue recuperado y permanece en un hospital de Cuenca. Será entregado a su padre en los próximos días. Presenta bilirrubina alta y es necesario que esté bajo cuidado médico. Paul Tutibén, 24 horas. Un albañil fue asesinado por poner resistencia a un asalto del que fueron víctimas 10 personas que trabajaban en la construcción de unas escalinatas en Nueva Prosperina. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Estábamos trabajando aquí ahorita en este lugar y llegaron y nos robaron, y al compañero le dispararon y lo mataron. Se trata de un padre de familia de entre 30 y 35 años que este viernes había ido a pedir trabajo y acababa de ser contratado. Entonces esta persona ha venido hoy día a reconocer el territorio y el lugar el cual iba a empezar a elaborar el día lunes. Pero recibió 5 balazos. En diferentes partes de su cuerpo, los cuales le provocó la muerte. Según versiones de los albañiles que fueron sometidos tras el aviso de que se trataba de un asalto y la
la orden de tirarse al piso boca abajo. Con al menos 2 armas los apuntaron y les dieron cachazos, mientras uno a uno los iban revisando. Lo que son teléfonos, billeteras. A mí se me llevaron la billetera con los papeles y todo. Al llegar a la hora Oxiso, les habría contestado. Presuntamente habría resistido el robo y por ese motivo le han propinado varios disparos. Sus familiares, incluida su esposa, con quien procreó 7 hijos de menos de 10 años, hasta el sitio llegaron. Sus compañeros, conmocionados, como un buen hombre, lo recordaron. No se metía con nadie, de su casa a su trabajo, y como todo laborador. Y también manifestaron el temor que sienten ahora de volver el lunes a la Nueva Prosperina a continuar con su trabajo, que es el de construir unas escalinatas a beneficio del barrio. Claro que sí, nos preocupa bastante. No tenemos seguridad, no tenemos seguridad de nada. Sobre los delincuentes, nadie del sector pudo alcanzarlos. Las víctimas, como estaban contra el piso, no pudieron mirarlos, pero por voces presumen que eran 2 hombres los que estaban armados. Como no se escuchó el sonido de una moto arrancando, se cree también que huyeron a pie, corriendo, o que se escondieron en algún inmueble del barrio. Luisa María Heredia, 24 horas. 3 ciudadanos venezolanos fueron sometidos a castigo indígena. Están acusados de cobrar en un bus en el que ellos no laboraban. Los comuneros del cantón Colta de Chimborazo los entregaron a la justicia para que sean investigados por intento de asesinato. 3 personas de nacionalidad venezolana fueron retenidos por los moradores del cantón Colta. Se hacían pasar por vendedores de caramelos, pero con suspicacia cobraron en una unidad de transporte los pasajes a los usuarios. El chofer del bus, al reclamar del hecho, fue agredido con un arma blanca. Han subido a los buses, han querido maltratar a nuestra gente, han querido robar a nuestra gente, le sacan la arma blanca y ahí es cuando casi le asesinan al conductor. La comunidad enardecida evitó que estos escapen. Tras una asamblea los sometieron a un castigo indígena y donde no se permitió el acceso a la prensa. Para que estos ciudadanos y también las comunidades y la ciudadanía les identifique que están prácticamente vulnerando los derechos, alterando el orden y el bienestar de la ciudadanía. Esto no es solo para ellos, también la gente de Colta puede haber aquí esa clase de mañosería y que también estamos a la expectativa para coger y hacer la justicia indígena. Luego de ello los hicieron caminar, unos sin zapatos, otros en medias, recorriendo las calles de Colta hasta el UPC, donde fueron entregados a la policía. No se hizo ningún daño sobre su integridad física, excepto lo que es nuestras costumbres nada más. Hemos afectado a la dignidad ni a la integridad de ellos y dejamos así en constancia en manos de ustedes para que ya ahí sí ya procedan. No queremos que acá se lleguen los venezolanos y que maltraten a nuestra gente. Con este precedente quieren devolver la tranquilidad y seguridad a su cantón. Que sirva como ejemplo para el resto de la ciudadanía y pueda servir como referente para la provincia de Chimborazo. En Colta, provincia de Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Más noticias, más de 300 proyectos inmobiliarios se expondrán hasta el domingo en la Feria Nacional de Vivienda del BIES, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario en Quito. Los afiliados pueden acceder a 100% de financiamiento en viviendas de hasta $130.000. Belén Merizalde informa. Afiliados, pensionistas y jubilados del IES podrán acceder a casas y departamentos que ofertan más de 90 expositores en la Feria Nacional de la Vivienda organizada por el BIES, que se desarrolla aquí en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Según explicó el presidente del directorio del IES, Paul Granda, las tasas de interés que se ofrecen son las mejores del mercado. Financiamos el 100% del costo de la vivienda hasta $130.000. Ese es el paquete, ese es el proyecto, esa es la oferta que estamos haciendo como banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, prácticamente no existe la necesidad de una entrada para nuestros afiliados y con un plazo bastante competitivo, que es de 25 años plazo. Mientras que para las viviendas de más de $130.000, la tasa de interés es del 7,99% y el financiamiento puede ser de entre el 80 y 90%. Se presentan convenientes comparado con el resto del aparato financiero, pero hay que hacer cuentas. Muy interesante, digamos, por la parte del IES, que está dando un porcentaje en la cual es que son muy accesibles, ¿no? Hasta el momento, el BIES ha colocado $543 millones en créditos hipotecarios. La feria permanecerá abierta hasta este domingo y también podrán acceder las personas que no están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para conocer los proyectos.